Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. En la calle a San Antonio Abad, donde hay un semáforo, hay un rótulo pintado en un muro que dice: ojo por ojo, coma, y toda la humanidad terminará ciega. Entonces la ley del talión tiene mala prensa, mala fama, como que es mala y que debe ser abolida. Pero lo que quiero decir es que si ustedes se fijan bien, la ley del talión no pretendía dar aliento a la venganza personal, sino, por el contrario, pretendía proteger al ofensor de recibir un castigo más severo del que en realidad merecía su ofensa. Por otro lado, la ley del talión también tenía como objetivo proteger al ofendido, al que había recibido la ofensa, en no extralimitarse en propinar un castigo más severo que el que había recibido. Ustedes, si tuvieron un hermanito, una hermanita, un primo, una prima, un compañerito, vecinito, se han de acordar que en alguna ocasión les dieron un golpe. Y vinieron ustedes, que tienen buena la autoestima, que no se dejan molestar de nadie, y le dieron otro golpe, pero no se lo dieron con la misma intensidad, se lo dieron más fuerte. Ya se lo dieron para causarle dolor y desahogar un poco la cólera que tenían. La ley del talión no era así, tenía que darse en la justa medida. Es decir, una venganza, si pudiéramos llamarla así, pero con justicia. En Levítico 24, del 19 al 21, ¿quieren abrir su Biblia, hermanos? ¿Quieren abrir su Biblia, hermanas? Porque cantar nos gusta unidos y leer nos gusta unidos. Si es la palabra de Dios, todavía mejor. Levítico 24, desde el 19 hasta el 21, para que ustedes lean la base de la ley del talión que estaba en vigencia miles de años antes que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pronunciara su enseñanza que leímos hoy. Levítico capítulo 24, 19, 20 y 21. Leamos todos juntos. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. La ley del talión no era venganza. Algunos psicólogos con quienes he platicado me dicen: es venganza, no andes dorando la píldora para que nos la traguemos, es venganza. Vaya, está bien, pero en la mente de Dios no podía haber venganza y ejercitar al pueblo en venganza, sino, como les dije, proteger que alguien por accidente o por alguna razón, con mala intención, ya con deseo de causar dolor o daño a otro, le causaba una lesión. Con la ley del talión lo protegía que ese ofensor no recibiera un castigo más severo. Y el otro, para que no se degradara. Si estuviéramos en una pirámide y yo estoy más elevado, no me rebajo a la grada del otro, sino que la idea es que el otro suba a la grada donde yo estoy. Pero si yo cometo el mismo error que el otro y todavía con una cuarta más, entonces yo me rebajo de categoría o de calidad, me bajo una grada y me ubico en el lugar donde el otro está. Y la idea es que el otro vaya ascendiendo hasta que todos lleguemos lo más cerca posible de Dios. Ahora bien, hermanos, hermanas, dicho esto, en las exigencias mínimas del Evangelio del Reino de Dios, es decir, si una persona sigue a Cristo, no lo demuestra levantando su mano. Eso le sirve al predicador para saber que creyó en Cristo. Si una persona es seguidora de Cristo, si es cristiana, no se demuestra a través del bautismo. Uno puede ser igual o peor que antes era de ser bautizado. Una cosa es ser bautizado y otra cosa es ser convertido, cambiar de acuerdo a la mente de Cristo. Una cosa es ser bautizado o miembro de una iglesia y otra cosa diferente, ser cristiano. El verdadero seguimiento a Cristo se da cuando uno practica lo que Él practicaba, cuando uno enseña lo que Él enseñaba, pero para tener autoridad practica las exigencias mínimas del Evangelio, que están contenidas ahí en Mateo 5, 6 y 7. Como siempre les digo, ante la imposibilidad de cumplir con estas exigencias mínimas, uno se dedica a hacer una hipocresía, una representación artística, una novela, una película, una obra de teatro de lo que sería ser cristiano.
Y uno centra la atención en cosas que no la tienen para el Señor Jesús ni para el Evangelio del Reino de Dios. En un ambiente donde Dios es el Rey, se vive conforme a las enseñanzas del Señor Jesús. Y en estas exigencias mínimas se prohíbe a los seguidores de Cristo la venganza justa, o conocida como la ley del talión. Contrario a ejercitarnos en el derecho de la venganza justa, que es la ley del talión, el cristiano y la cristiana enfrenta insultos, ofensas, daños con una actitud positiva, diferente de todos los seres humanos del mundo entero. Y esa se llama perdón y olvido. Cuando nosotros no nos ejercitamos en la venganza justa, que es la ley del talión, sino en el perdón y el olvido, con una actitud positiva que solo el Señor puede darnos, entonces no sufrimos de rencor. Porque la persona que no perdona es la que sufre. El otro ni cuenta se da, el otro come, ríe, juega, salta y duerme, pero como niño. Y el que tiene el rencor, como decía el lema de la Kodak, recordar es volver a vivir. Y uno se vuelve a calentar. Y mira las escenas en Technicolor, en 3D, con lentes 3D, aquellas películas así. Uno vuelve a vivir y uno vuelve a experimentar aquello y el deseo de venganza, ya no justa, sino con una cuarta más. La única víctima del rencor es la persona que lo padece. Y Dios no quiere que padezcamos de rencor. Quiere que seamos felices, que le baste a cada día su propio mal, su propio afán. Si eso pasó ayer, ya pasó ayer. No puede ser que los budistas estén más elevados que los cristianos en el mundo entero. Allá iba el maestro con el alumno y una mujer arrastrada por la corriente de un río. Los budistas son tan estrictos que ni siquiera voltean a ver una mujer. Ahora entiendo por qué hay tantos cristianos aquí. Porque la consideran la raíz de todos los males, por donde entró el pecado. Ya no digamos tocarla. ¿Sí? Eso es contaminarse. Y la mujer pidiendo auxilio, arrastrada por la corriente del río. Y el maestro se tiró al río, nadó, la alcanzó, la sujetó, la rescató, la salvó, la puso en la orilla del río. Y el discípulo corriendo detrás de él. Y estaba el discípulo con un trauma, con un shock en el cerebro, con un cortocircuito. Hasta temblaba porque no podía creer lo que estaba viendo y oyendo. Y la mujer se fue, le agradeció, y se fue la mujer que le había salvado la vida. Y siguieron caminando por la margen del río. Y el discípulo, no pudiendo contener el shock en el que estaba: maestro, ¿cómo pudiste tocar a esa mujer? Si nosotros no podemos ni voltear a verla, mucho menos tocarla o auxiliarla. Y el maestro se le quedó viendo y le dijo: yo ya ni me acordaba, le dijo. No sé si deba explicar esto, hermanos. Si eso ya pasó ayer, entonces ¿para qué te acordás? Hay algo que puede hacer uno, tiene una máquina del tiempo, porque todos hay fantasías con la máquina del tiempo y las películas y volver al futuro, viaje al futuro, no sé cómo se llamaba. No puede uno. Entonces lo que ya pasó como el agua del río. O sea, hasta Julio Iglesias cantaba: tire tu pañuelo al río, pues. Entonces uno de cristiano, ¿por qué se va a revolcar en lo que ya vomitó? Si eso ya pasó, salió de mí, salió de aquel y vaya, sigamos viviendo la vida por delante. Esa actitud positiva de perdón y olvido pretende ayudarnos a evitar sufrir de rencor, a que suframos de deseos de venganza. Y fíjense bien lo que les voy a decir, hermanos, hermanas. Nuestro Señor Jesucristo pretende que si ponemos en práctica hacer el bien en lugar de cobrar una venganza que consideramos justa, nosotros no estemos conectados mental y emocionalmente con el ofensor. Si uno no lo olvida, si uno sufre de rencor, si uno se retuerce en la cama recordando y pensando cómo eliminar al adversario, uno está conectado con esa persona, pero de manera negativa. El Señor nos quiere evitar todo ese sufrimiento. Cuando nosotros practicamos lo que el Señor Jesús practicó, con una actitud positiva de perdón y olvido, prestamos un servicio al agresor. Como les dije ya, le enseñamos a elevarse a un peldaño mayor
que en el que está. Gandhi, Mahatma en hindú, alma grande. Gandhi, con su resistencia pacífica. No visto Casimir inglés. No puede haber belleza en una tela que le cuesta la sangre a mi pueblo. Y nunca más usó saco y corbata, siendo abogado y de familia adinerada. Puso sus manos en el uso y la rueca con algodón y se hacía su propia telita, y por eso ustedes lo ven así vestido un poco extraño, como Juan el Bautista. Y era capaz de soportar todos los insultos inimaginables. Pasaron algunos años cuando Martin Luther King, pastor bautista de nuestra denominación bautista, los mismos principios bautistas, de la zona sur de los Estados Unidos de Norteamérica, sufriendo el menosprecio por ser de la raza de color. Su papá había sido pastor en la misma iglesia que él era pastor, y su abuelo había sido pastor en la misma iglesia. Lo echaron de la iglesia porque le dijeron: vos sos comunista. Y Martin Luther King, siendo interrogado por los periodistas, dijo: el método para desarrollar mi lucha me lo dio Gandhi, dijo. Pero la inspiración, el motivo para la acción, me lo dio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sí era cristiano. Y era capaz de soportar garrotazos que con el baboso, no estoy hablando de nadie, así se llama un camión cisterna que tira un chorro de agua, ¡fu!, pero con una superpresión. No sé si ese es el nombre técnico, pero así le dice la gente, el baboso, porque escupe agua. Le echaban los perros, lo metían a la cárcel y nunca levantaron la mano, nunca tomaron un arma. Había otro contemporáneo de él, el mismo tiempo de él, que Malcolm X, era su apellido. Y ese decía: las armas, compañeros, no, devolvamos golpe por golpe. Y Martin Luther King, no. Resistencia pacífica. Había un jefe de la policía que apodaban el Toro, de apellido Connors, Bull Connors, porque era así como un toro. Y odiaba, detestaba a Martin Luther King, y le echaba los perros y le echaba agua y los metía a la cárcel y todo. Hasta que llegó el día en que reconocieron la estatura moral de Martin Luther King. Una persona que no devuelve golpe por golpe, ayuda al otro a subir un peldaño en el que está ubicado como ser humano, sujeto, esclavo de la violencia, del odio, del rencor, de la ira, del golpe, del puñetazo, de la mordida y del puntapié. Así que al seguir las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ayudamos al otro, nos ayudamos a nosotros mismos primero, como ya dije, y le ayudamos al otro a que se eleve un poco de la categoría como ser humano en la que está. Con ejemplos de estas agresiones, hermanos, hermanas, no, cualquiera de ustedes puede dar un ejemplo. Todos hemos sufrido de una o de otra forma, hasta en la misma iglesia. Si la iglesia no es la antesala o la sala previa al reino de Dios, pero debería ser el ejemplo. Pero hasta en las iglesias sufrimos agresiones. ¿Cómo las vamos a responder? Con esta actitud positiva le he llamado yo, porque no encontré otra. Que nos preste un servicio beneficioso a nosotros mismos y además se lo preste a los demás. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo citó 4 ejemplos de agresiones que se reciben, pero que en lugar de cobrar una venganza justa, se haga un bien a la persona que nos ofendió. ¿Cómo saludar al que no quiere hablarnos? Pues si ustedes ya saben que no le quiere hablar y que hasta la nariz la hace así, ¿ve?, para no voltear. Y como chiquito le daban leche, jugo de naranja en pichel, entonces hace la boca de pichel también. Ustedes ya saben que no le quiere hablar, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Responderle igual y voltear a verlo y los dos iguales? Por esta puerta entra aquel y por esta sale usted. No. Usted va a ir y lo va a saludar. Que el Señor le bendiga, hermano. Que el Señor le bendiga, hermana. Puede ser que le deje la mano extendida, que no lo tome en cuenta, que lo ignore, que lo castigue, como decían en las novelas mexicanas, con la ley del hielo. No era los Teen Tops con Enrique Guzmán que cantaban la ley del hielo, te aplicaré. Ay, me perdonan que los haga pecar, pero ya le pido perdón, Señor, porque estoy haciendo recordar canciones. Yo sé que los hermanos solo alabanzas pasan oyendo las 24 horas. Le aplican la ley del hielo, pero usted siempre lo saluda. Llegará el momento en que le responderá. O le arderá la cara de vergüenza, se le pondrá rojita.
ascuas o carbones de fuego amontonará sobre su cabeza y el resplandor hace que la cara se vea rojita. Esa es la actitud positiva. El Señor Jesús presentó 4 ejemplos. No oponer resistencia al malo. Fíjense bien, nos está causando un daño y no le vamos a oponer resistencia. Presentó como ejemplo una herida recibida en la mejilla derecha. Presentó como ejemplo una demanda legal que nos quite bienes materiales. No sé si alguno de ustedes ha pasado por eso. Y presentó una petición de trabajo forzado al que nos somete un superior o alguien que nos domina. Una solicitud de préstamo. 5 ejemplos dio el Señor Jesús. En el versículo 39, en el 40, en el 41 y 42 que ya leímos. Comentemos un poco estos ejemplos. El versículo 39. Si alguien malo nos está agrediendo y es superior a nosotros en fuerza, en altura, en armamento, ¿para qué nos vamos a oponer? Nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Yo tenía 2 amigos. Uno era ingeniero. Construyó la casa que compré allá en la Satélite Norte. Nos hicimos amigos desde que fui a ver la casa. Allí lo conocí, le iba a pagar a su oficina y todo. Nos hicimos amigos. Le gustaba jugar basquetbol y en Mexicanos. Él tenía un pickup de doble cabina, nuevecito, de doble tracción. Fue a jugar basquetbol allá en Mexicanos, unas canchas de basquetbol, allí estaba jugando. Cuando terminó de jugar, se despidió de sus amigos, iba a su carro a abrir la puerta, abrió la puerta del pickup y le salieron 2 hombres armados, danos el carro. Si yo, ¿por qué se lo voy a dar? Y él con la llave en la mano, le dispararon y lo mataron y le robaron el carro. Las abuelitas de antes tenían una sabiduría, Dios bendiga a todas las abuelitas. Lo material se hace, la vida no. Ese ingeniero estuviera vivo, probablemente, si no hubiera resistido al maligno. Segundo ejemplo, Iglesia Cristiana Bautista, el Cordero de Dios de la colonia Sacamil. Jovencito, yo lo conocí desde niño, chiquito. Le gustaba la Fuerza Aérea, entró a la Fuerza Aérea. Cuando tenía 1 año, se casó, yo lo casé. Tenía una niña de 1 añito. Pidió permiso en la Fuerza Aérea, yo era pastor de allá del Cordero de Dios de la Sacamil. Mi año de práctica estudiando en Costa Rica. Entonces, celebramos el cumpleaños de la niña, todos contentos. Allá estábamos en la fiesta, comimos, bebimos, y el pastel, el pastel, se me olvidó. Él había pedido un día de licencia o permiso allá en la Fuerza Aérea. Se vino corriendo, su carro nuevecito, pues ya tenía su carrito. Y vino a comprar el pastel por aquí al centro. Allá vivía por la Sacamil. En el semáforo de la cascada que antes era, hoy es la Pepsi, parece. No sé cómo se llama, pero ahí ustedes se acuerdan, la segunda avenida norte. En ese semáforo donde está el templo central de las Asambleas de Dios y la embotelladora de bebidas gaseosas al otro esquina. En ese semáforo estaba él cuando le aparecen 2 hombres armados. Aquí llevaba, en el asiento del pasajero, llevaba el pastel de la niña, su primer añito de vida de la niña. Él iba aquí, uno le salió por este lado y el otro le salió por el otro lado. ¡Danos el carro, bájate, danos el carro! Y él era un poco enojado, irascible. Y aquí, por la palanquita del freno de mano, andaba su escuadra de equipo, su pistola. Entonces, ¿por qué te lo voy a dar? Y agarró la escuadra. Pero este que estaba aquí cerquita, él quizá no se había fijado a saber que en la otra ventana estaba el otro ladrón. Y cuando él agarró la pistola, y como hay que cargarla, poner el tiro en la recámara para que pueda pegarle la aguja percutora y salir disparada la bala, en todo eso, entonces el otro le disparó. Y ahí quedó muerto, con el pastelito a la par. En esa época, 1984, ¿y qué teléfono celular? Y ya no vino aquel, ¿y qué pasó? ¿Y qué? Vamos a buscarlo, bueno, y se hizo una comisión a empezar a buscar porque nunca llegó. Ya lo fuimos a hallar muerto en su carro, por oponer resistencia al malo. Yo he salido bien librado físicamente hablando, no tanto psicológicamente, pero físicamente por no oponer resistencia. Me han robado todo. Me he llevado unas heridas que les puedo enseñar las cicatrices. Nunca me he opuesto. Siempre de chiquito fui pasmadito, yo nunca. Otros me defendían porque la mejor defensa es la carrera, pues, y salir corriendo. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió, proverbio salvadoreño. Y yo cabal, pues. El Señor Jesús en otra ocasión dijo, si viene un ejército enemigo, acampa, mira cuántos son, hacer las cuentas, calcula si lo puedes enfrentar, pero si no, envía una embajada de paz. ¿Para qué vas a enfrentar al maligno? El Señor Jesús dijo, las cosas materiales se recuperan. No, eso no lo dijo el Señor Jesús, que no había que enfrentar al maligno. Aquí es que decimos,
Las cosas materiales se recuperan, la vida no. En el mismo versículo, la herida en la mejilla. Eso del golpe en la mejilla es un insulto serio. A mí me han pegado un montón de veces, yo no les digo, pues, ahí me quedo con el golpe yo. Hasta mujeres me han pegado. Qué pena me da estar confesando, hermanos. Como que fuera la hora de los testimonios. En alguna ocasión, por la pura reacción normal del cuerpo, ¿cómo se llama eso? Por puro reflejo, el arco reflejo. Ahí le preguntan a los psicólogos, ¿qué quiere decir eso? Porque no tengo tiempo, yo ya se me terminó el tiempo del sermón. Uno reacciona, porque es un movimiento involuntario. Si me han pegado y ya he reaccionado yo también. Más que fui karateca cuando estaba joven, pues ya le hago así, ¡ay, la rodilla! Ya. No, antes la levantaba así, pues. Ahí les voy a enseñar unas fotos, para que me tengan un poco de miedo, o respeto, no sé yo. La cosa es que eso de la herida en la mejilla, yo no sé por qué la gente le da tanta importancia. En el pueblo de Israel, un golpe en la mejilla era una ofensa indescriptible. Los caballeros ingleses en aquella época que llegaban, se quitaban el guante y con el guante le daban una bofetada en la mejilla, y eso significa te reto a muerte. Y el otro no podía decir que no, y se enfrentaban en un duelo a muerte. Y como las pistolas eran de poco alcance, caminaban ciertos pasos, había un juez aquí, vaya de aquí 5 pasos o 10 pasos, no sé cuántos, y les daban tiempo que apuntaran, ahí el pulsudo salía ganando y el otro salía muerto. A saber por qué le dan tanta importancia a eso. En el pueblo de Israel así era. Fíjense, uno tiene derecho a sentirse ofendido y tiene derecho a querer cobrar una venganza justa como la ley del talión. Pero el Señor Jesús nos dice que no. El seguidor de Cristo es el que pone en práctica lo que Él le enseñó y practicó. No es el que levanta la mano, ni el bautizado, ni el miembro de la iglesia, no. Ni el que canta, ni el que ora 8 horas seguidas. No, ni el que se viste así, ni la que no se maquilla, que anda toda payula, neina, cherche, pálida. No, no es eso. No es el vestido largo, es el que practica las enseñanzas del Señor Jesús. Ese es el cristiano, el que cuando recibe una ofensa, como si fuera en la mejilla derecha, que es una gran ofensa, que hasta puede ser insulto de muerte, ese decide no cobrar venganza justa, sino perdonar y olvidar. Como les he dicho, enseña la mejilla izquierda para que el otro ni se acuerde de la herida que le dio. Yo conozco una pareja de casados que me han pedido consejería y 30 años después el hombre todavía le echa en cara a la mujer algo que le hizo. 30 años después, todavía le digo, sí, como no soy aquel, fulano, como aquel que así se lo recuerda cada rato. Es como cuando ustedes dan $5. Ya te olvidó que te di $5 acá. ¿Y cuándo vos? ¿Cuándo? ¿Querés que te refresque la memoria? Hace 29 años fue, el 2 de junio de 1900. Mire, ¿para qué dio los $5? Pues se los va a andar enrostrando cada vez que puede. No, hermanos, no, hermanas. Hagamos como que no nos han ofendido. Echemos a un lado el derecho de cobrar venganza justa y hagamos el bien. El Señor Jesús lo hizo con Judas, sabiendo que él era el traidor, no lo descubrió, no lo puso a la vista de todos en evidencia. Aún en la cena de Pascua, cambiada como la cena del Señor, ahí estaba Judas. Y eso generó aquella discusión, ¿seré yo? ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el ofensor? Y el Señor Jesús todavía le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y ellos pensaban que era una comisión que le había dicho antes. Es decir, que nunca descubrió a Judas como el traidor. El versículo 40, porque ya se me terminó el tiempo. La túnica era la vestimenta de aquellos días en el pueblo de Israel. La capa era encima de la túnica para protegerse de las inclemencias del tiempo, el frío, el sol, el polvo, el viento, la arena del desierto. Servía como una bolsa de dormir moderna, allí se acobijaba la gente. La capa era una posesión. Los que tenían túnica tenían dinero, ya no digamos el que tenía 2. Y el que tenía una de púrpura, ese era millonario o rey. Pero la túnica era sagrada. En Éxodo 22, ¿tienen abierta la Biblia todavía, hermanos? ¿Tienen abierta todavía la Biblia, hermanas? En Éxodo 22, del 25 al 27. Busquen en la Biblia Éxodo 22, los versículos 25, 26 y 27 y los leemos todos juntos. Vamos a ver que la túnica era un bien preciado. Estaba protegida la túnica de confiscación. No se la podían quitar a nadie, por ninguna razón. Se daba como garantía prendaria
una prenda que era dejada en garantía, pero miren, Éxodo 22 del 25 al 27, leamos todos. Cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. A las 6 de la tarde le tenía que devolver la túnica con el compromiso que pagaría la deuda al día siguiente. Así que la túnica era un bien preciado, garantizada de no confiscarse aún en las leyes del pueblo de Israel. Pero esta enseñanza del Señor Jesús sorprende a todos, porque si alguien nos quita la túnica, un bien que nosotros preciamos, no vamos a usar nuestro derecho de cobrar venganza justa, sino que como cristianos, como seguidores del Señor Jesús, voy a estar dispuesto aún a darle la túnica. Eso le hace un cortocircuito en la mente a cualquiera. Que me quiten la capa es una cosa, pero que yo esté dispuesto hasta darle la túnica al otro. Miren hermanos, miren hermanas, ¿alguno de ustedes ha leído la novela Los Miserables de Víctor Hugo? Levanten la mano, Los Miserables de Víctor Hugo. En Los Miserables de Víctor Hugo hay un ladrón que entra a robar a un templo católico romano y deja golpeado al sacerdote que oye los ruidos, que algo se andan robando, y se lleva las cosas de oro y de plata, todo lo que puede cargar en unos sacos. Y allá lo captura la policía y sabe que esas cosas no son de ese ladrón y que son de un templo, porque son cosas que solo en el templo se ocupan. Así que lo agarran y lo llevan al templo. Y el sacerdote ya tiene los vendajes de las heridas que le había propinado el ladrón. Y cuando le dice a la policía, agarramos al ladrón aquí, presente la demanda, acúselo, que aquí ya lo tenemos, aquí no se nos escapa. Y le dice el sacerdote, no, si él no las ha robado, le dice, yo se las regalé. Y los policías extrañados, y el ladrón todavía más extrañado. Mira, le dijo, qué bueno que lo trajeron, porque se me había olvidado darte estas otras cosas, mira. Y agarra y le empieza a echar más en los costales. Pero esa acción es la que obró la conversión del ladrón. Y después del ladrón llega a ser un gran empresario y le ayuda a la gente pobre. Pero esa categoría de vida cristiana solo la tiene el que practica la enseñanza del Señor Jesús. Pero si yo me ejercito en mi derecho de legítima defensa y cobro venganza justa, no más de la pena que yo he recibido o de la ofensa que he recibido, no, está dispuesto a hacerle un bien al que te quita algo. El versículo 41. Se me olvidaba decirles. En la novela Los Miserables, el miserable es una persona que no tiene bienes, que vive en la miseria. Pero según la novela de Víctor Hugo, el miserable es el que no puede perdonar. Ese es el miserable. El que no decide vivir conforme al Señor Jesús en perdonar y olvidar la ofensa y hacer como que nada pasó. El que no tiene esa capacidad, ese es el miserable. En el versículo 41, en el Nuevo Testamento, cuando estaban bajo el dominio del Imperio Romano, 150 años antes que naciera nuestro Señor Jesús, todos los oficiales y soldados del ejército romano tenían un privilegio de obligar a cualquier persona, hombre, mujer, niño, adulto, joven o anciano, que fuera caminando, a llevarme la mochila. Y todo la parafernalia, el escudo, la espada, todas las cosas del soldado romano, cargámela 1 milla, 1 kilómetro y un poquito más, 200 no sé cuántos metros tiene 1 milla. Y la gente tenía que, allá te terminaba la milla, agarraba otro hasta que él saliera del pueblo donde fuera caminando. En época de la guerra me cuentan que hacían eso también. Llevémonos a estos burritos, decían. Yo por eso me escondía rápido cuando llegaban por ahí, que me iban a reconocer, pues. Pero eran al que le obligaban a cargar maíz, arroz, azúcar, frijoles, lo que fuera, hasta cierto punto donde ya no fuera peligroso para ellos, y ahí lo dejaban ir. Una vez en la iglesia, predicando yo, la primera iglesia bautista de Betel, en Sesori, pasó eso. Aquí estaba predicando yo, iban entrando ahí todos armados. Y claro, por la ropa yo vi que eran de la guerrilla, no eran del uniforme del ejército. Y entraron 8 a este lado y 8 a este lado. Y a mí las piernas me temblaban y ya no hallaba. Quiero ver cómo le estaba diciendo. No, mejor riámonos de algo, hermanos, porque el sermón estaba un poco duro. Y se quedaron oyendo todo. Y los hermanos de la iglesia así, me hacían los hermanos así.
Y claro, pues es el lenguaje de señas, si no necesitaban decírmelo, si ya había entendido yo. Y yo dije, andan buscando burros, me dijo un hermano, y yo no hallaba ni dónde esconderme. El púlpito no tenía dónde, pues. Así se hacía. Ahora, fíjense bien ustedes, hermanos, fíjense bien, hermanas. El Señor Jesús dice que incluso más de lo que prescribía la ley romana, uno debía estar dispuesto. Cuando te digan que lleves carga por 1 milla, vos estás dispuesto a cargar 2 millas. Como aquel Simón de Cirene que venía de trabajar, no de estar chateando. Y lo obligaron a llevar la cruz del Señor y miren qué servicio le prestó. Ya hubiera querido cualquiera de nosotros. Hasta yo todo tembelequito de las rodillas y ayudarle al Señor a llevar la cruz. Esa disposición es la que el Señor quiere en sus seguidores y nosotros debemos estar dispuestos. El versículo 41 y terminamos. Eso de dar que molesto resulta. Cuando es en el vestíbulo de la iglesia. Cuando uno está comiendo en un restaurante y llega el... Cuando alguien ya viaje de agua lo hace, no sé si se entiende eso, si no le preguntan a sus papás porque ya no tengo tiempo de comentar, esos bombazos son que ya me están amenazando que termine. Como que viaje de agua ya y uno ya no quiere. Pero miren, hermanos, hermanas, el Señor Jesús dijo que dale al que te pida, dale, dijo. Y yo me fijo en los pastores que van en su vehículo y alguien llega a limpiarle el carro, no, falte de aquí. Allá en el púlpito predican del amor y todo, pero allí cuando es el que les limpia el vidrio, le dan para atrás. Si no hay nadie atrás, o le dan para adelante la cosa. No le dan. Si la monedita que le vamos a dar no nos va a hacer pobres a nosotros y al otro no lo va a convertir en millonario. Y hay unos cristianos y cristianas que un gran análisis social, político, económico, militar y religioso que a mí no me andas pidiendo, da a pedirle a Sánchez Serén, yo no voté por él, vos votaste por él, allá anda a pedirle, allá la casa presidencial de Canacaca, son ladrones, corruptos, todo el PIB, mira aquel, 220 millones, y mira el otro, y el pobre mendigo con las manitas, y una monedita quería. Ay, hermanos, ay, hermanas, día de ayer vienen para los que no vivamos conforme al Evangelio. No es nada fácil, lo reconozco en público, adoptar estos valores del reino de Dios. Es necesaria la conversión del pensamiento, de los sentimientos y de las acciones, de la conducta. Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Estás arruinadito, papito. Solo el nuevo nacimiento te haría cumplir con las exigencias del Evangelio del Reino. Frente a esa imposibilidad, pues sí, uno se deleita cantando, orando, ganando almitas. Y vaya usted a saber, ahora hay al escoger iglesias de todo tipo. Son espectáculos que en español creo que se dice show. Y a la gente eso le gusta, pues aquí me siento bien. ¿Han leído ustedes? El que se sienta bien será salvo. ¿Han leído alguna? Y la gente anda detrás de eso. No, viviendo conforme a los valores del reino de Dios. Y otros se van por cosas meticulosas, colando el mosquito y tragándose el camello. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, hasta que la masa de la sociedad sea leudada con su ejemplo de vida. En las tinieblas que vive la sociedad, ustedes ilumínenla. No hay que devolver mal por mal, aun cuando sea venganza justa, en la medida exacta. Si combatimos el mal que el otro nos hizo, con el mal que él mismo nos hizo, nosotros nos convertimos en tan malos como el otro. Y la idea es ayudarle a superarse al nivel que cada uno de nosotros estamos. Como hacen los bomberos que combaten el fuego con el fuego, no. Los cristianos y las cristianas a combatir el mal haciendo el bien. Gracias, Señor. Bendito seas. ¡Qué pequeñez! Enanismo en el que estamos. Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, solo con tu ayuda, solo con tu Espíritu Santo derramándose sobre cada uno de nosotros, pasándonos un borrador en la mente y que vengan tiempos nuevos en nuestra familia, empezando en casa, en el vecindario, en la iglesia, en el trabajo, en el lugar de estudio.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. No queremos seguir siendo los mismos. Queremos vivir conforme a tus enseñanzas. Ayúdanos a evitar a hacer el mal, aun cuando lo creamos justo. Y que hagamos un bien a los que nos han ofendido, para que tu reino sea una realidad hermosa entre nosotros. Ayúdanos a sacar de adentro de cada uno la capacidad de perdonar, de olvidar y vivir como si nunca hubiéramos recibido la ofensa, para que tu reino vaya siendo visible. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, quien pronunció estas enseñanzas, te lo hemos suplicado todo. Amén.